Buenos días y bienvenidos a Ampliación de los Sábados. Carlos Villarreal y yo, Fernando Carballo, vamos a presentarles a nuestros invitados y tratar de dar cuenta de la actualidad, pero destacando que se trata de un día especial, Carlos, porque hay un homenaje nacional como jefe de Estado a Javier Pérez de Cuéllar, fallecido el jueves pasado y que el día de ayer fue velado como le corresponde en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ministerio que él dirigió entre el año 2000 y el 2001. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días a los amigos oyentes y televidentes de RPP. Efectivamente, múltiples homenajes, ¿no? Y el recuerdo de la figura de un gran peruano como lo fue Javier Pérez de Cuéllar. Prestigió a nuestro país como secretario general de la ONU, el único latinoamericano que ha tenido ese cargo en dos oportunidades, desde el 82 hasta el 92, periodo de cambios geopolíticos graves en el mundo, porque es el fin del mundo soviético, de la Guerra Fría, que es el sistema bipolar que había prevalecido desde el fin de la Guerra Mundial, ¿no? Y además perdón, Fernando, su intervención o su mediación justamente en la solución de conflictos internacionales en ese entonces, en los que tuvo una participación muy destacada, ¿no? Luego de eso regresó al Perú y fue candidato presidencial, se creó un partido con ese motivo cuyo objetivo era reunir todas las fuerzas políticas que se oponían a la reelección de Alberto Fujimori, y vamos a hablar de eso porque estamos con uno de los protagonistas de esa campaña en el año 95 que participó de cerca con el embajador Pérez de Cuéllar. Con nosotros está Javier González Olechea. Señor González Olechea, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que usted gana de esa campaña? Recordemos que él vivía en Francia y entra al Perú por Puno. Ese primer símbolo, ¿a qué se debió? Se debió al reconocimiento que él siempre le dio, no solamente antes de ser secretario general, sino después a la multiculturalidad del país y a la realidad profunda de las necesidades. Es decir, no aterrizó por Jorge Chávez de Nueva York. Eso fue un acto simbólico, con el acuerdo de él, por cierto, y la gente que lo invitó y aquellos que lo esperábamos con una plataforma democrática que hoy prácticamente, y aquí la tengo porque guardo muchos archivos, prácticamente es una agenda por el Perú, de todas las sangres, como él decía. De manera que ese es el primer recuerdo. El primer recuerdo. Puno, hay un primer meeting en el que participa su esposa, hay que decirlo también, correcto, ¿no? Marcela Pérez de Cuéllar, que se revela como una oradora en pueblos puneños, ¿no? Como una oradora y como una persona que siempre acompañó, y me consta porque yo también estuve cerca, no fui uno de los protagonistas principales, en todos los recorridos o en los recorridos principales de don Javier, llevando su voz, su propuesta sin condiciones, y eso es lo que habría que destacar. Javier, ¿qué tan complicado fue afrontar para él esa campaña electoral? Porque evidentemente tenía como rival, ¿no?, a quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la República, y quizás con todo el tema de la maquinaria propagandística propia de las labores que realizaba como presidente, como jefe del Estado, y ante ello, evidentemente, no sé si eso fue, creo yo que sí, pero su opinión fue una especie de factor en contra, ¿no? Ayer yo respondí una amplia entrevista que generosamente me ofreció Expreso, y yo decía que ante una pregunta muy parecida a la que tú me formulas, que no fue tan complicado desde el punto de vista de su aceptación, y ese es un reflejo de su humildad, vale decir, él sabía que era una lucha absolutamente asimétrica frente a una concentración de poder, en donde tampoco fueron solamente dos candidatos, hubieron otros que participaron, pero todos desfilaban por la casa de don Javier para escucharlo y para aprender de él, porque fundamentalmente su magisterio, tanto internacional como nacional, y sus herramientas fueron el análisis, el diálogo, su pluma y finalmente la persuasión. Él nunca impuso, había una suerte de mayorazgo natural de un demócrata comprometido y profundamente conocedor de la realidad peruana. Entonces no lo entendió el Perú, hoy el Perú lo llora. 21% votó de todas maneras por él, ¿no? 21%. Correcto, sí. Pero hubiéramos esperado tener el triunfo.
pero las condiciones no eran pues las más... Condiciones eran que el Perú estaba recuperándose de una situación económica pésima. Él contribuyó como secretario general desde el año 90 a la reinserción financiera del Perú, ¿no? Y por otra parte habíamos vencido al terrorismo con la captura de Abimel Guzmán en el año 92. Es en ese clima que las elecciones era... Lo paradójico de esto, y una respuesta a otro medio ayer dije, justamente lo que tú dices, Fernando, siendo secretario general y presidente electo, el ingeniero Fujimori legítimamente le hace todos los contactos necesarios con los organismos internacionales para que el Perú retome la senda y el cumplimiento y la reinserción internacional, y después tiene que confrontarlo, o sea, conforta, casi yo diría, al ahijado que le abrió las puertas, pero no lo hizo por el presidente Fujimori, lo hizo por el Perú, vale decir, porque consideraba entonces que era lo que correspondía y lo que además facilitó una reforma económica importante, cosa que él subrayó en la campaña. ¿Y cuál era la aspiración en las conversaciones que tuvo usted, mucho más específicas por supuesto, las aspiraciones y la perspectiva que él tenía del Perú en ese entonces? Bueno, él acogió esta plataforma democrática y la transformó básicamente en su discurso principal. Las aspiraciones era transformar al Perú para hacer lo que en el mundo había logrado en muchas partes, entendiendo que erradicando pobreza, dignificando a la persona en todos los términos, garantizando libertades, y aquí está en sus memorias, en el capítulo 18 que muestro aquí, y fortaleciendo las instituciones democráticas. Fíjate que todo básicamente son 25 años que han pasado y estamos en lo mismo. Iba a lograr que el país diera un gran salto cualitativo. Él aspiraba a eso, sin embargo era muy realista y dentro de su humildad posiblemente no transmitía esa energía en la campaña, lo que hacía su contrincante, y el Perú optó por elegir al presidente Fujimori y no al embajador don Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Ahora, la motivación principal es que la reelección es mala para el Perú, es ilegal, puesto que Alberto Fujimori había sido elegido en el año 90, legítimamente, como usted dice, con una constitución que prohibía la reelección. Se cambió en el camino del año 93 y se interpretó de que eso lo facultaba a una nueva reelección. Alberto Fujimori terminó por reconocer que lo que lo perdió fue en la reelección, es cierto que bueno, la segunda. Aquí justamente hay gran cantidad de archivos al respecto sobre la campaña del No y el CSD. Pero tu pregunta, Fernando, me lleva a contar una pequeña anécdota que lo pinta de cuerpo entero a don Javier. Cuando había terminado su segundo mandato en la ONU como secretario general en 92, bueno, cuando cumplió 90 años, yo le dije a don Javier, tengo una pregunta guardada, ¿por qué no fue usted un tercer mandato? Porque era una secretaría general aplaudida por el mundo entero. Entonces me dijo, mira tocayo, te autorizo a que cuentes esto cuando yo ya no esté. Me llamó y me invitó a almorzar el presidente Bush, padre, el inteligente, me dijo. Así, lo subrayó, el inteligente. Y me dijo, señor secretario general, tiene todos los votos necesarios para ser reelecto por tercera vez. Y entonces le dijo, muchas gracias, señor presidente, palabras más, palabras menos, pues ese fue el sentido de la conversación. Dígame usted, una sola razón por la cual yo debería aceptar un tercer mandato, es que usted, embajador, no ha cometido un solo error. Entonces, tras una pauta, él dijo, ese sería entonces mi primer error. Sí, sí. Y eso pinta de cuerpo entero cómo don Javier concebía al poder como un elemento de servir y no para servirse de él. Y que es peligroso perpetuarse en él. Correcto, y de descender de la Secretaría General, digo descender porque se le pusieron todas las alfombras rojas, el mundo entero y lo recibían como un dios, a una candidatura presidencial, para él fue un servicio y un compromiso patriótico, vale decir, no fue algo que lo asumió como una carga. Y eso sí yo puedo dar testimonio porque no fui de los principales, hubo gente mucho importantes, lo que pasa es que hoy no nos acompañan, fallecieron, pero sí estuve muy cercanamente como para poder dar testimonio de esa grandeza que hoy llora el Perú.
Hay que recordar que Javier Pérez de Cuéllar había coincidido en Moscú como embajador del Perú, el que abrió la embajada del año 70-71, con George Bush padre, que fue embajador en Moscú, gracias a cuya relación halló naturalmente un clima favorable en Estados Unidos y también en Rusia, porque es la coincidencia de ambos países que debían acabar su Guerra Fría a fines de los 80 que le permitió. Y en Inglaterra, porque Argentina tenía un candidato que era Carlos Ortiz de Rosas, que era el embajador argentino en Inglaterra, y había pues obviamente resistencia por parte de los chinos y de los rusos, y de Francia, porque el embajador Pérez de Cuéllar había sido representante del Perú en Francia en su momento, de manera que tenía todas las condiciones. Y obviamente eso es reconocido hoy por el mundo entero, ¿no? Francófilo por encima de todo, ¿eh? Cuando él se retiró, se fue a vivir a Francia, y él recordaba que fue enviado como embajador en el año 45, antes del fin de la guerra, y que vio a De Gaulle desfilando el 8 de mayo, el día de la capitulación alemana del año 45, por los Campos Elíseos. Y siempre contaba que haber visto este momento histórico, De Gaulle por los Campos Elíseos del Arco del Triunfo y Alemania habiendo capitulado, marcó una vocación de paz. Él fue miembro de la primera delegación, o de la delegación que conformó el Perú para la creación de las Naciones Unidas. Fue un joven secretario de la delegación, de manera que conocía el sistema, fue representante del Perú, embajador del Perú ante las Naciones Unidas, fue subsecretario y después tuvo los encargos de Irak, de Chipre, pero hasta el último momento, que es el cierre del conflicto en El Salvador, donde pararon prácticamente el reloj, al 31 de diciembre de su año de mandato, llegó a firmar el acuerdo, su último acto de paz, concibiendo lo que pensaba que podía hacer en el Perú para pacificar también internamente y lograr reducir las asimetrías. Javier González Olaechea, politólogo, muchas gracias por ese testimonio de su relación con don Javier Pérez de Cuéllar, que descanse en paz, que sus hijos y sus parientes reciban la expresión de nuestro pésame. Habrá una misa en su homenaje en la iglesia jesuita de San Pedro, en el centro de Lima, después de lo cual será inhumado en el cementerio presbítero Maestro. Muchas gracias, Javier González Olaechea. A ustedes. Tengo entendido que va a presentar a fin de este mes una tesis doctoral en Argentina sobre el famoso dispositivo 129 de la OIT. 169, que define los derechos de las comunidades indígenas. Bueno, muchísimas gracias. Es bueno lo que menciona Fernando, y me permite, porque bueno, alguna vez hay gente que se pregunta, y bueno, ¿de dónde salió? ¿Cómo sabe? ¿No? Analista, ¿cómo? Bueno, pues son 13 años de formación y tú has visto la tesis. Sí, una tesis considerable. Ya nos dirás qué dice el jurado sobre esa tesis, repito, sobre el dispositivo de la OIT, la aplicable al Perú plenamente, que el Perú ha suscrito y que se aplica acá, porque acá tenemos 3.000 comunidades nativas. Muchísimas gracias, Javier González Olaechea. A ustedes, buenos días. Hacemos una pausa. Y gracias a todos. Carlos Villarreal en Ampliación de los Sábados.